Bueno, Brenda, es un placer que estés hoy aquí conmigo. He de decir que ya nos conocíamos un poquito por redes, no habíamos tenido ocasión de intercambiar así en directo, pero sí que hay algo que me llamó mucho la atención de tu perfil y que me hizo proponerte esta entrevista, y es la energía y pasión que desprendes por el deporte y por el oficio que ejerces. Eres desde hace 12 años, integras la unidad militar de emergencias, y a mí me gustaría que nos explicases un poquito cómo empezó esto y qué te hizo dedicarte a este trabajo. Muy buenas, pues la verdad que primero muchas gracias por estar aquí, que aunque estoy un poquito nerviosa, te lo tengo que reconocer. Es normal. Me encanta conocerte en persona, me lo he pasado muy bien este ratín que hemos tenido. Y nada, pues entré al ejército de manera muy casual, no estaba nada premeditado, no conocía a nadie que fuese militar ni nada, y estaba estudiando en un internado de manera voluntaria, que no era bajo castigo. Y un profesor que hoy en día es buen amigo mío, Juan Jesús, y también psicopedagogo del centro, pues vio algo en mí, vería algo mejor en mi perfil, algo que cuadraba con el ejército, y me lo aconsejó. Y metió esa idea un poco en mí, en la cabeza, y cuando terminé la ESO, pues empecé a hacer un grado medio, que no terminé porque me quise meter al ejército. Y bueno, cuando entré al ejército, pues la verdad que el tema del deporte, yo no había tocado nada de deporte, ni nada, ni había hecho nada de deporte. Y empecé un poco allí, pero correr no era el objetivo principal, era un poco sobrevivir al día a día. Y bueno, y con los años, pues al final salté a la UME, porque cuando ya, con el tiempo en la unidad, pues ya como que no avanzaba mucho, venían compañeros de otros sitios y hablaban de unidades, y pues al final los militares funcionamos un poco así. Nos juntamos y me dieron la idea de irme a la UME, y pues me fui a la UME. Porque entiendo que hay un paso, ¿no?, entre ser militar y luego integrar la UME. No es lo mismo, hay que pasar unas pruebas o... A ver, es que la UME es una unidad militar, lo que pasa es que como que estamos vistos como que estamos fuera del ejército. Antes había pruebas de acceso libre, cuando yo entré, de hecho, al ejército se podía entrar directamente a la UME. O sea, no es necesario, hay veces que cambian las normas, y sí, pues a lo mejor hay promoción interna, y hay veces que pues abren y hay promoción directa. Creo que ahora ya sí es promoción interna desde el ejército, pero que sigue siendo una unidad militar, es lo mismo al final. Lo que pasa que, claro, el objetivo es muy diferente, porque al final son las emergencias y como que no tiene nada que ver, pero en realidad todos los que estamos ahí somos militares. Vale. Pero bueno, comentas lo de emergencias, ¿no? En situaciones un poco críticas es en las que tenéis que intervenir. Imagino que ahí habrá puntos un poco de, difícil, ¿no?, de gestionar. ¿Cuáles son los aspectos positivos y los más complicados quizá que hayas tenido que gestionar dentro de este trabajo? Bueno, es verdad que la UME es diferente porque el trabajo es no más real, porque todo militar tiene un trabajo real, pero sí es verdad que la emergencia pues es más habitual en el año, ¿no?, por así decirlo. El que está fuera de la unidad militar de emergencia, está en el ejército de tierra o de la armada, pues tiene otro tipo de misiones, pero sí es verdad que la emergencia a nivel nacional, pues por desgracia, es más habitual. Y entonces pues como que sales, nosotros coloquialmente decimos, sales más, intervienes más. Claro. Y complicado, pues a ver, pues desde que entras, como vas de poco a más, pues todo te parece pues un mundo. Quiero decir, una emergencia final, además nosotros siempre salimos en nivel 2, pues siempre hay un poco de tensión, pero bueno, somos una unidad que vamos en apoyo a las demás, y bueno, pues al final, como somos militares, somos muchos. Yo siempre digo que nuestra manera de asimilar las cosas y es estando todos en equipo y nos ensañamos unos a otros. Entonces al final cualquier situación que a lo mejor a ti te parece muy tensa, como hay gente que ya la ha vivido y es un ejemplo para ti, pues todo el mundo le va quitando hierro y todo se normaliza hasta una situación. Para los que no entienden, bueno, yo por ejemplo, el nivel 2, ¿qué significa? Pues es el nivel 2 que decreta la comunidad, que es un nivel 2 de emergencia, pues es un nivel 2 que ya pueden llamar al ejército. Lo que pasa que, bueno, pues depende, no sé técnicamente definirte el nivel 2, porque a lo mejor me equivoco, pero cada comunidad cuando ya decretan nivel 2,
ya pueden solicitar el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. Vale. Recuerdo que me mencionaste en algún momento que para ti el ayudar a las personas es un lujo. Sí. Para mí y para todos, yo creo. ¿Cómo describes ese estado mental? Porque os enfrentáis a situaciones difíciles, críticas, difíciles de gestionar, y sin embargo tienes, ¿no?, esa sensibilidad de poder decir, es un lujo. Bueno, al final es el lujo de estar en esta unidad y en otras, pero en esta sí es verdad que cuando vas al sitio todo el mundo está en una situación mala, en el que ha perdido, pues yo qué sé, con la Dana ha perdido su vida, en un incendio están perdiendo sus tierras y bueno, en primer lugar no sientes que estás ayudando a nadie porque cuando llegas es todo pues una situación mala, pero cuando todo va pasando pues notas que la gente siente ese alivio, está agradecida de que estés allí y eso es lo que sientes en realidad, es el decir, está todo este esfuerzo merece la pena porque al final ayudas a la gente de diferentes maneras a que encuentren esa paz que pues la situación de emergencia les ha quitado, ¿no? Sí, está claro que aportáis un positivismo y un apoyo moral y físico, está claro. ¿Tenéis esa unidad familiar? ¿Lo notas dentro de tu trabajo? ¿Sentís que sois una familia? ¿Os apoyáis? Sí, y al final depende de dónde estés, pero bueno, vives mucho con tus compañeros, vives con ellos, duermes con ellos, viajas con ellos, maniobras, intervenciones, guardias, y al final es una familia que conoces a sus familias, que conoces sus problemas, que conoces sus situaciones, sus alegrías, sus inquietudes, sus estudios, sus objetivos, y eso es un pilar fundamental en este trabajo. Yo creo que es lo más bonito. Compartís, claro, mucha intensidad en vuestro día a día y cuando tenéis que intervenir, imagino que habrá habido momentos en los que quizá ese apoyo psicológico, no sé si por parte de tu pareja o de amigos o de esa unidad de la que hablamos o incluso de algún profesional, habéis tenido esos casos de después de una intervención necesitar vosotros mismos esa ayuda psicológica. Pues a ver, aunque no la haya necesitado individualmente, por suerte o por desgracia, o porque a lo mejor no ha sido mi caso, siempre, por ejemplo, en el COVID tenemos psicólogos en la UME y venían a darnos consejos, a darnos charlas. Todos los años tenemos nuestros test, nuestras reuniones, pero luego también nosotros creo que somos muy, como que lo verbalizamos todo mucho, como que nos lo contamos todo mucho sin que, a ver, no nos sentamos ahí y nos contamos nuestros dramas, pero sí es verdad que cuando estamos tanto en una intervención, en unas maniobras, en una guardia, en el curro, en el día a día, en mantenimiento, siempre estamos contándonos lo que nos ocurre. Hay gente que es más introvertida y aún así a la gente introvertida siempre, ¿no? ¿Qué te pasa? Porque como nos conocemos, entonces yo creo que hacemos un poco de terapia sin querer en nuestra convivencia, sin querer estamos ahí un poco siempre. Os autoanalizáis, os conocéis tanto que ya al final siempre sabemos pues quién es de una manera, quién es de otra, quién tiene una manera más, quién es el más pesado, quién es la más pesada, quién es el que no dice nada, oye, a este le pasa algo, tal, o es que, y todos sabemos un poco de todo. Entonces yo creo que hacemos mucha terapia sin querer, no es algo que tengamos dicho entre nosotros ni entre nosotras, no hablamos de es que tenemos terapia, pero sí es verdad que no son talleres que se verbalizan, ¿no? No hay nada de eso, hoy es nada. el día de que vamos a hablar de... Pero sí que es verdad que yo he notado unos años atrás que somos gente que lo hablamos todo mucho y me gusta, eso me gusta mucho, la verdad. Me gusta esa parte de llegar a empatizar y haber desarrollado esa capacidad dentro del grupo. Me gustaría hacer una transición y hablar un poquito del running, del deporte, que es en parte lo que nos une también. Y tengo entendido que el ejercicio físico forma parte de vuestro cotidiano, de vuestra forma de entrenar también. Lo que no sé es hasta qué punto el running empezó a formar parte de tu vida de una manera más expresiva y cómo diste ese salto hasta tal punto de participar en campeonatos nacionales militares, si no me equivoco. Sí, así es. Pues a ver, es que correr aquí es obligatorio. O sea, es que claro, mola porque ahora es guay correr y ahora está muy metido en la sociedad. Pero cuando yo entré al ejército no era tan guay correr. De hecho, no teníamos... ¿El castigo? Sí, para muchísima gente hoy en día mi trabajo no es un castigo, pero es que es como...
tenemos que ir a correr. Y claro, si es verdad que yo tengo mucha suerte, también me lo he generado yo. Es decir, a mí me obligan a correr porque forma parte de mi instrucción y adiestramiento y si me gusta, pues todo va a ir mejor, ¿no? Yo soy un poco así también. Intento pues todo llevármelo a mi terreno, a mi beneficio. A ver, hay cosas que no te van a gustar nunca. Entonces, pues bueno, cuando entras al ejército, pues lo primero que haces por la mañana es correr. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas, es obligatorio. O sea, como en las películas, eso es real. Es real, es real. Lo que pasa que, bueno, sí es verdad que con los años al final todo esto evoluciona y hay entrenamiento, ya hay una organización, hay una estructuración, pero cuando yo entré íbamos detrás del jefe y hoy ha venido el teniente que ayer no corrió y vamos a llegar a, pues nosotros en vez de kilómetros vamos a ir a no sé dónde y vamos a volver y vamos a ir al ritmo que él quiera y si está enfadado vamos a correr mucho y si está... Y así funciona. O sea, espero que lo pilléis, ¿no? De buenas. Lo que pasa es que es verdad que ha evolucionado y ahora vamos a mejor que antes, pero era una obligación. Y bueno, pues yo pues empecé a correr como todos y no era muy buena corriendo, la verdad. Pero pues, como siempre le pongo tantas ganas a todo y me gusta ir con ilusión, pues empezó a... Pero esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué vino antes? ¿Realmente ya tenías curiosidad por el running antes de ser militar? ¿O el ser militar, integró el running y ya le diste esa importancia? Yo no tenía ninguna curiosidad por correr. Vale. Ninguna. O sea, no sabía lo que era. Yo veía las Olimpiadas o veía el atletismo en la televisión y para mí eso era... ¿Qué es esto? Y el ejército fue quien puso esa semilla. Y bueno, empezó por un deporte que, bueno, hacen pentalón militar y ahí empezaron los jefes a animarme a competir dentro de una brigada que tampoco era, pues como por así decirlo, una pachanga, ¿no? Entre las unidades. Y ahí empecé a correr un poco porque dentro de las 5 pruebas una era el cross. Y bueno, aparte de correr todos los días, ya como que te lo currabas un poquito más, pero tampoco tenía reloj, tampoco tenía idea de a qué ritmo corría ni nada por el estilo, o sea, no... De hecho teníamos pruebas físicas, porque tú tienes unas pruebas físicas para hacer, y me acuerdo que antes eran 8 kilómetros y 1 kilómetro, y yo prefería hacer 8 que 1, porque 1 era como... Se me queda corto. No, como que era la muerte, 1 era sufrir muchísimo, mejor 8 que era como más... Más suave. Más suave, yo no tenía ni idea. Y empezó por ahí. Lo que pasa es que, claro, pues no era muy serio, era algo muy esporádico. Entonces ya cuando salté a la UME, sí que es verdad que en la UME sí que hay una diferencia quizá en ese aspecto de como que se especializa todo un poquito más, ¿no? Y el deporte estaba como más mejor hecho, a mi parecer, ¿no? Porque a lo mejor somos menos, porque es más fácil, no sé. Y ahí empecé pues a lo mejor a hacer un poquito más de deporte más especializado, más estructurado, pero aún así no entrenaba como tal. Hice mi primera carrera, que te lo comentaba antes, la del Escorial Navacerrada, que eran 52 kilómetros, un trail, por culpa de un cabo primero, que me engañó. Y ese fue mi primer contacto así serio con el tema de correr. Y nada, y se quedó todo un poco ahí, hasta que me vine a la UME de Valencia, a la ciudad del running. Hombre, claro. ¿Cómo no? Y ahí cayó mi primer reloj, y ahí cayó mi primera media maratón. Y bueno, y hay un jefe, además, pues que nos animó a hacer un equipo de cross y empezamos a hacer entrenamientos más serios. Pero aún así yo no me centraba mucho. Y en el COVID dejé de fumar, porque yo fumaba. Y entonces cuando dejé de fumar en el COVID, pues ahí dije, bueno, pues ahora me voy a pagar un entrenador y voy a empezar en serio. Y ahí fue donde empecé a entrenar un poquito más en serio. ¿Cuál fue tu primera carrera así oficial que dijiste? A ver, yo competía en los campeonatos nacionales militares de cross, pero tampoco despuntaba mucho porque es verdad que no llegaba a clasificarme individualmente, pero por equipos femenino pues sí nos clasificábamos. Y de repente, pues en mi casa, mi chico, que es también militar y estamos juntos en la UME, me dijo, tú tendrías que hacer maratón porque a ti se te daba bien las distancias largas, porque tal, y ya me empezó. Y yo es que soy muy de que... Siempre hay un pepito grillo, ¿eh? Yo siempre tengo un pepito o una pepito grillo que siempre me echa una mano en ese aspecto, ¿no? Y me dijo, el maratón tal, y ya está. Pues fue decirme eso. Él hizo su primer maratón aquí en Valencia. Y bueno, yo viví con él en la preparación del maratón, que fue súper bonito y súper duro. Y bueno, pues ahí me apunté al primer campeonato nacional militar de maratón, que fue en Ciudad Real. Y ahí fui yo a debutar en maratón en un campeonato nacional militar y encima, como militar, lo gané. O sea, fue una experiencia súper chula, fue
llegué así. Sí, lo estamos viendo en pantalla, qué guay. No tenía piernas. Acabaste... Y tampoco hice una marca estratosférica, pero fue mi primer maratón y fue súper bonito y este fue mi comienzo así, yo creo que más en serio. Más simbólico y que al final te inyectó, ¿no? Esas ganas de seguir. Sí. ¿Qué te estás preparando ahora o qué te gustaría Bueno, pues hacer? ahora estoy en un parón, como te contaba antes, que estoy así y tal, pero en noviembre creo que va a ser en octubre, hay un campeonato nacional militar de trail, que a mí me gusta mucho el trail, y voy a prepararlo, o espero poder prepararlo, a ver si paso un poquito esta rachilla ahí. Sí. Sí, a veces tenemos esos bajoncillos anímicos o fisiológicos que también hay que escuchar al cuerpo y es súper importante también pues el tema de, siempre lo comentamos, de analíticas, de repasarse un poco y ver que todo está correcto para poder seguir y si hace falta parar, pues es lo importante. Este trail que me comentas, ¿de cuántos kilómetros son? Pues es que como estoy tan... que no me quiero obsesionar, porque yo enseguida me ilusiono y ya me lo meto en la cabeza y ya empiezo... No he mirado, será más de maratón seguro, creo que son más de maratón, pero no he mirado nada, porque como realmente no sé si voy a poder... Vale, no me quiero hacer ilusiones, falsas ilusiones, que seguramente que sí, porque ya seguro que sí, pero que no he mirado tampoco mucho nada, la verdad, no he mirado... Seguro que es más de maratón, porque están todos los trails que sacan en Campeonato Nacional Militar es más de 42. Son distancias largas. Sí. Muy bien. Y bueno, yo tengo otra curiosidad y es un poco relacionada también con tu trabajo, porque requiere mucho de mente, de físico, está claro, pero igual que el running, que el correr. ¿Qué alimenta una cosa o la otra? ¿Es tu trabajo, el haberlo... O sea, el estar dedicada a eso durante tantos años, lo que te ha permitido tener esa resiliencia quizá en deportes como este, que tienes que tener la mente fría, que llegas a momentos en los que tienes que seguir para adelante? ¿O es el running el que te permite a veces superar ciertas cosas en tu trabajo y mantener la mente fría? Es que justo son las dos cosas. Son las dos. O sea, yo creo que son las dos cosas. A ver, está claro que yo corro, como corro primero porque soy militar. O sea, yo creo que el endurecimiento físico, psicológico que este trabajo te da, que tú te das al final porque quieres evolucionar y porque quieres ser bueno este curro, es lo que al final te permite luego ser mejor corredor. Porque yo creo que somos más duros. O sea, al final nos enseñan nos intentan endurecer, ¿no? Lógicamente, porque es el objetivo. Y primero... El ejército yo creo que me ha enseñado a mí a correr mejor. Y luego el correr me hace de terapia para todo, para mi curro, para mi vida. Al final me ha llevado una cosa a la otra y la otra me ayuda a todo lo demás. Y eso es lo que yo creo que me ocurre. Para mí correr es mi terapia, me siento súper feliz. Es que, no sé, es un... Es tu vía de escape. Sí, un poco... pero también no solo es una vía de escape, sino que es como... mi motivación de mejorar, ¿no? Es en el ámbito en el que más controlo mi mejora, bueno, entre comillas, ¿no? Y no sé, yo creo que son ambas, que se complementan. ¿Y cuáles son tus rutinas así un poco de semanales? Porque yo veo que tienes una actividad imparable en redes sociales. Me cuesta seguirte el ritmo y digo, esta mujer, ¿cuándo descansa? Yo si pudiese, la verdad que haría 1000 cosas. Pero mi rutina al final es entrenar, si puedo entrenar en el curro mejor, porque es guay, porque al final tenemos esa suerte de poder entrenar por la mañana. Y pues luego currar, y mis perros, y si puedo entrenar con mis perros, y si puedo salir a pasear, o sea, al final soy muy básica, la verdad, pero que cuanto más pueda hacer, mejor. La verdad que rutina, pues entrenar, perros, deporte con perros, y salir a disfrutar también, que me gusta también pues cenar por ahí, tomarme algo con mis amigos. Hombre, qué menos, ¿no? Pero ¿son entrenamientos todos los días largos o tienes fuerza? Vale. ¿Series? Bueno, pues alternas. Al final, como todos, al final tengo un plan, tengo un entrenador y bueno, pues ahora, por ejemplo, el lunes hago gimnasio, que es algo que me falla, porque hago poquito gimnasio. Yo creo que eso es un fallo que tenemos casi todos los que nos gusta correr. Y bueno, pues normalmente ahora los martes ruedo, los miércoles hago series, los jueves también hago un rodaje suave
Los viernes tendría las series, pero las estoy cambiando al sábado o algo así. Y los domingos largo o bici. Vale. Sí, más o menos es la estructura que... Estás entretenida Siempre. toda la semana. Y no sé dónde tengo el día de descanso. Pues eso te digo yo, tengo que por ahí no un día hay, de descanso, que no lo te hay. lo prometo. Bueno, ¿y qué valores crees que vehiculas a través de este trabajo tan humano y del deporte, de compaginar estas dos cosas en tu vida? Bueno, pues lo he estado pensando, el tema de los valores al final, por mi trabajo y el compañerismo es principal, porque al final trabajar en equipo es, pues cuando va bien es lo que más me gusta, entonces el compañerismo y el respeto y la humildad, porque como dicen por ahí, cuando subes acuérdate que algún día tendrás que bajar. Correcto. Pues por último, a mí me gustaría tocar un tema que es fundamental y creo que cada vez se le da más importancia y eso es muy bueno, y es el tema de la salud mental. Sobre todo, primero, en tu oficio que está dedicado a los demás, que conlleva una carga mental, y luego aparte en el deporte, que también se nos olvida a veces un poco el dedicarnos ese tiempo. ¿Cuál crees tú que es la receta de ese equilibrio entre la dedicación para los demás y la dedicación para uno mismo? Bueno, pues no, la verdad que al final es encontrar un equilibrio en ti mismo de dónde te estás apretando más. En ese momento, al final yo creo que la vida son etapas y yo creo que es el equilibrio en el momento que realmente te está llenando más. Si dedicarte a ti o dedicarte a los demás. Y yo creo que va un poco así, va un poco a tramos. No significa que porque ahora estés siendo más egoísta, te estés dedicando más a ti, significa que más adelante no te puedas dedicar más a los demás. Y yo creo que al final todo va un poco de conseguir ese equilibrio contigo mismo y con a lo que te dedicas o con el objetivo que tienes. Yo creo que es un poco así, va por etapas también. Al final el dedicarse tiempo a uno mismo, el alimentarse a uno mismo, ayuda a que después devolvamos eso también a los demás. Pues Brenda, concluimos con esto. Te agradezco muchísimo de nuevo tu presencia aquí, ha sido un auténtico placer. Y nada, nos vemos en próximos episodios. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos. Si os ha gustado el episodio, si creéis que podéis compartirlo con alguien, compartirlo, dadle me gusta, suscribiros, comentad. Y sobre todo, a mí me hace mucha ilusión, me ayuda y para vosotros es gratis.